Times. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les saluda Javier Merayo desde San Diego. Soy médico internista y reumatólogo de Reumática, Centro de Vanguardia en Reumatología de la Ciudad de México para Reuma Times. El día de hoy, en el segundo día de actividades del Congreso Americano de Reumatología, en donde tuvimos algunas charlas muy interesantes en lupus, que es el tema particular que me toca cubrir a mí. El primero de ellos fue este tipo de debates que hacen los expertos. En este caso hubo uno con Marta Mosca, con la doctora de Lara, con el doctor Furi, que son grandes expertos conocidos para todos nosotros en lupus, y hablaron sobre discutir tratamientos en lupus en particular. Y hacen esta sesión en donde la hacen como abierta, digámoslo así, para que la gente se pare y pueda preguntar y opinar, lo cual enriquece mucho este tipo de sesiones. Van haciendo como casos clínicos y van presentando evidencia. Lo primero fue un tratamiento de una nefritis lúpica, de estos tratamientos de pacientes que no son fáciles de meter en remisión. La propuesta de dar esteroides a dosis más reducidas, los bolos de metilprednisolona en dosis que no pasen de 0.5 por kilo día de esteroide, incluso glucocorticoides orales y no necesariamente las dosis altas de metil que utilizábamos. Esto basado en las últimas guías del 2023. Y bueno, siempre podemos y sabemos que podemos inducir con mofetilmicofenolato o con ciclofosfamida. Sin embargo, se empiezan a hablar de manera más directas y dirigidas sobre utilizar otro tipo de medicamentos para tratar la nefritis lúpica, para inducir, en este caso, como bien se podrán imaginar, belimumab o voclosporina. Se habla un poco de los pros y los contras de cada uno de ellos. Por ejemplo, se podría utilizar más fácilmente voclosporina si la tasa de filtrado glomerular es más bien alta, bueno, arriba de 45, si la proteinuria es más bien alta, más de 3 gramos, si se quiere un tratamiento vía oral, se preferiría voclosporina, por ejemplo. Y si nos da más miedo las infecciones, la proteinuria no es tan alta y tienes muchas manifestaciones extrarrenales, que eso es algo frecuente en nuestros pacientes con lupus, pues se puede optar por el tratamiento con belimumab, que es una excelente opción. Incluso pues habló la doctora Petri en una de estas preguntas, digamos, interactivas, la cual para los que nos dedicamos al campo del lupus sabemos que es una extraordinaria especialista del John Hopkins de lupus, altamente especializada, y hablaba incluso sobre eventualmente combinar, y que ella la ha hecho, evidentemente recomendación de experto, el uso de voclosporina, belimumab y mofetilmicofenolato como triple terapia, en manos de evidentemente un experto, pero probablemente en los próximos años empezaremos a ver algunos tipos de estos tratamientos combinados. Después se presenta otro caso clínico de otra nefritis lúpica, de estas que son refractarias a prácticamente cualquier tratamiento, y se habla sobre la depresión profunda de células B, en este caso con obituzinumab, que es un depletor de CD20, una generación, digamos, más moderna, por decir así, que el rituximab, y lo que se ha visto es que mientras más se deplete las células B y más profundas se vea esta depresión, las respuestas se ve que son más duraderas y se alcanzan más tiempo, en menos tiempo, los outcomes renales, por lo cual también se habla de una probable opción para estas nefritis refractarias. Sabemos que los estudios están, digamos, ongoing, pero son interesantes y los tendremos que tener siempre dentro de nuestro radar. Y como no, pues habló también poco sobre las CAR T-cells, que parecen ser pues revolucionarias, muy buenas, carísimas, seguramente podrán funcionar en muchos pacientes. Sin embargo, no se sabe ni siquiera cuánto tiempo puedan funcionar y si se requieren infusiones continuas de esta terapia, pero bueno, por supuesto que la tenemos que tener muy en cuenta. Y después finalmente se presentó un caso de lupus cutáneo, también muy refractario, en donde se abre la votación a la gente, pues no le había funcionado la hidroxicloroquina ni otros medicamentos, y se piensa principalmente, pues por ejemplo, en belimumab, una buena opción el beli para tratar estas afecciones cutáneas refractarias. Sin embargo, de manera muy interesante, de nueva cuenta, la doctora Petri comenta sobre
la importancia de asegurarnos que el paciente utilice bien su protector, que muestre el sombrero, que muestre el tipo de bloqueador, incluso de si sí o si no medir los niveles de hidroxicloroquina en sangre, si se usa o no bloqueadores de la bomba de hidrógenos, como omeprazol, alguno de ellos. Y muy importante saber si fuma o no, la cual se ha visto directamente relacionada con una mala respuesta al tratamiento convencional. Entonces, bueno, es muy importante que hagamos estos cambios en nuestros pacientes y no necesariamente esperar un medicamento milagroso. Pero lo que sí hemos visto es que algunos tratamientos ya empezaron a revertir el daño, lo cual normalmente no lo hemos visto en otros protocolos y solo se prevenían recaídas, pero no necesariamente revertir el daño. Posteriormente, una sesión bastante interesante de fisiopatogenia y abstract sobre la fisiopatogenia en lupus, para los que somos más bien más especializados en la parte clínica, pues siempre es un tema que es un poco más espinoso, digámoslo así. No es tan fácil a veces entenderlo, sin embargo, pues es parte básica del desarrollo de fármacos muchas veces dirigidos, y se presentaron varios abstracts. Les comento algunos de ellos de manera breve. El primero de ellos fue sobre Staphylococcus aureus y su implicación en la expansión de células B y lupus. Se conoce que el estafilococo se encuentra relacionada con la formación de anticuerpos antinucleares y contra DNA de doble cadena. Esto se ha visto en ratones y en pacientes con lupus. Entonces ellos agarraron ratones B6, les colocaron Staphylococcus aureus y vieron qué pasaba, y se observó gran daño al tejido, formación de anticuerpos antinucleares, formación de anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Y se dieron cuenta que no era como tal toda la bacteria, sino el proteoglicano o el peptidoglicano, que es pues un componente importante tanto de gram positivos como de gram negativos, y se demostró cómo este peptidoglicano fue el patogénico, sobre todo en la producción de autoanticuerpos, principalmente del tipo IgG. Se observó mayor afección a nivel renal. Esto lo demostraron en ratones MPLLPR, que son pues ratones propensos a lupus y que desarrollan nefritis, y se observó una expansión de respuesta de las células B, además como la recombinación vía TLR2 y el cambio de isotipo favorecido por el Staphylococcus aureus. Y además al final buscaron controles sanos y pacientes con lupus, y se observó una clara translocación en los pacientes con lupus en el plasma de este tipo de peptidoglicanos, y cómo correlacionaban principalmente con afección renal. Muy interesante, porque no siempre tenemos este tipo de bichos presentes y parece que van a empezar a jugar un rol muy importante en la fisiopatogenia. Posteriormente se presentó otro estudio muy interesante, visualmente muy rico, sobre las células mieloides en nefritis lúpica de manera intraglomerular. Sabemos cómo es muy importante la biopsia renal en los pacientes que padecen lupus, y buscando esta medicina de precisión y las proteómicas y las ómicas, como se conocen el día de hoy, tan de moda en nuestra época, pues diseñan este tipo como de tinción sobre las biopsias renales, pero que se pueden desteñir, digámoslo así. Y después se puede hacer lo que llaman un merge, ¿no? Una combinación de estas imágenes, y quedan pues realmente impresionantes cómo se ven. Y después incluso utilizan la inteligencia artificial para poder clasificar las partes del tejido del riñón para no fallar, lo cual también es impresionante. Muestran el resultado de 47 pacientes de manera preliminar, aunque son 126 biopsias las que se van a iniciar al final, y logran analizar más de 2 millones de células por muestra. Imagínense nada más la cantidad de información, y con esto generan mapas single cell para ver el tejido en la nefritis lúpica. Ellos en este caso demostraron una muy clara expansión de las células mieloides, tanto en la nefritis proliferativa como en la membranosa, en la endo como en la exo, y mucho más evidente que con la inmunohistoquímica convencional. Los principales resultados de estas células mieloides es que dominan tanto en lo proliferativo por mucho más que en la membranosa, cosa que previamente no queda tan claro, porque parecía que en la membranosa no se había demostrado, lo cual es muy interesante tenerlo en cuenta. Y después se utilizaron proteómica urinaria para ver la firma de estas células mieloides, para hacerlo de manera, digamos, más pues menos invasiva que la biopsia renal, y se observó claramente un perfil en ciertos marcadores urinarios en los pacientes con clase 4 principalmente. Será importante tenerlo a cabo y tenerlo en mente. Y de manera final, para terminar, se presentó
del grupo de la doctora de Michelle Kallenberg, que en los NIH en Washington, que estudia y es una experta a nivel de lupus cutáneo, gran experta, y su equipo de colaboradores. Demostraron cómo a mayor exposición solar, pues en el lupus hay peor pronóstico. No solamente se vuelve más difícil de tratar, sino los síntomas sistémicos se vuelven mucho más complicados y la calidad de vida empeora. Entonces, lo que hacen ellos es que en pacientes con lupus les inducen la lesión con una lámpara, digámoslo así, le toman biopsias a la piel sana, la piel que se activa, y con sujetos sanos, y de ahí se empieza a hacer esta investigación. Y lo que se observó es cómo se reclutan células mieloides a la zona de la exposición de los rayos ultravioleta, y además se observa cómo los genes se empiezan a regular a la alta. Son los mismos genes que se regulan en sujetos sanos. Sin embargo, lo menciona varias veces la expositora, son los mismos actores, pero con diferente libreto cada uno. Y en el pacientes que tienen lupus, pues evidentemente el libreto que les toca leer es un libreto claramente proinflamatorio, cómo se encienden estas células, cómo atraen otras células inflamatorias al resto de células que normalmente no tenemos tan en cuenta, como son fibroblastos, queratinocitos y algunos otros. Y bueno, muy interesante toda esta información que van proporcionando cada vez más de manera más avanzada, también con la tecnología que se va utilizando en el día a día. Este sería mi resumen hasta el día de hoy. Mañana tendremos más información acerca de esta enfermedad, de lupus eritematoso generalizado. Les agradezco mucho. Soy Javier Merayo para Reuma Times. Que tengan buen día. Hasta luego. Reuma Times.